¿Alguna vez has vivido una pérdida tan abrumadora que parecía imposible de superar, incluso con el paso del tiempo? Brandon, un detective veterano, creía haber aceptado la muerte de su único hijo, Logan. Pero todo cambia cuando un descubrimiento inesperado sacude los cimientos de lo que siempre había considerado verdad. Dos niñas lloran frente a una tumba con el nombre de Logan grabado, pero aseguran que es la tumba de su padre. ¿Cómo puede ser esto posible? Quédate conmigo mientras desentrañamos juntos este misterio conmovedor y comparte en los comentarios desde donde estás siguiendo esta historia. No olvides suscribirte porque esta narrativa te hará reflexionar sobre qué harías si algo así te ocurriera. Brandon caminaba lentamente por los pasillos silenciosos del cementerio de Dallas. El viento acariciaba las hojas caídas y sus pasos resonaban contra el terreno irregular. En sus manos callosas llevaba un ramo fresco de flores y una vieja fotografía de Logan, su hijo. 4 años habían pasado desde aquel fatídico accidente en bote que se lo arrebató, pero el dolor seguía vivo, como si hubiera ocurrido ayer. Con más de 20 años de experiencia como detective, Brandon sabía resolver los casos más complejos. Sin embargo, nada lo había preparado para enfrentar el vacío dejado por Logan. Se detuvo frente a la lápida, una piedra sencilla con el nombre de su hijo grabado. Logan, murmuró, clavando la mirada en las letras desgastadas por el tiempo. Colocó las flores cuidadosamente, con la precisión casi ritual de quien repite el mismo acto una y otra vez. La foto permaneció en sus manos un instante más, como si sostenerla pudiera traerle de vuelta los recuerdos que se desvanecían con cada año que pasaba. Estaba a punto de arrodillarse cuando un leve ruido lo distrajo de sus pensamientos. Sollozos distantes flotaban en el aire. Era extraño ver gente en ese lugar, especialmente a esa hora. Sus ojos se posaron en dos niñas pequeñas frente a una tumba cercana. Estaban llorando. Al principio intentó ignorarlas, pero algo en sus lamentos le impidió seguir concentrado en su propio dolor. Intrigado, decidió acercarse. Eran gemelas, con los rostros enrojecidos de tanto llorar y las manos entrelazadas. Entre sollozos, Brandon alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. ¿Por qué el nombre está mal?, preguntó una de ellas. La otra respondió, confundida, papá no se llamaba Logan. El corazón de Brandon dio un vuelco. Se detuvo en seco, justo a unos pasos de ellas. Desde donde estaba, podía ver claramente la lápida frente a la cual estaban llorando. Ahí, en letras familiares, estaba el nombre de Logan. Y estas niñas juraban que su padre no se llamaba así. Antes de que pudiera reaccionar, apareció detrás de las gemelas una mujer alta, de rostro pálido y cansado. Karen, Ashley, ya es suficiente, dijo con voz suave, aunque cargada de tristeza. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Brandon. Lo siento, señor, no quería molestarlo. Mis hijas estaban visitando la tumba de su padre, pero siempre me ha resultado extraño ver el nombre en la lápida, explicó, visiblemente incómoda. Mi esposo falleció hace 4 años en un accidente, y desde entonces venimos aquí, pero nunca he podido entender por qué el nombre no coincide. El mundo de Brandon se tambaleó. El accidente de Logan había ocurrido exactamente 4 años atrás, la misma cantidad de tiempo que esta mujer decía haber estado visitando esta tumba. Disculpe, ¿está segura de que esta es la tumba correcta?, preguntó, sin ocultar su desconcierto. La mujer, ahora consciente de que algo no cuadraba, se acercó más a la lápida. Así lo pensé al principio, después del accidente, cuando todo era caos. No presté atención. Solo vine aquí porque me dijeron que este era el lugar. Desde entonces hemos venido todos los años, pero nunca entendí por qué el nombre no coincidía. Brandon miró la tumba, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas demasiado inquietante. Todo apuntaba a un error,
pero la coincidencia era escalofriante. Logan había sido enterrado allí, de eso estaba seguro. Entonces, ¿quién era el hombre que Elizabeth y sus hijas visitaban cada año? La mente de Brandon comenzó a trabajar como lo hacía en sus días como detective. Sabía que algo no encajaba. No era solo un error en una lápida, había algo mucho más profundo oculto bajo la superficie. Era como si una verdad largamente ignorada lo hubiera estado esperando todo este tiempo. «Tenemos que averiguar qué pasó aquí», dijo finalmente, con voz firme. Las gemelas lo miraron sin entender del todo, pero Elizabeth asintió, consciente de que estaban al borde de descubrir algo monumental. Brandon no podía apartar la mirada de Elizabeth y las niñas, que permanecían junto a la tumba con una mezcla de confusión y tristeza en sus rostros. Sabía que el peso del duelo no desaparece fácilmente, pero la duda que ahora se había instalado en sus mentes, y en la suya propia, tenía que resolverse. Aunque ya no ejercía activamente como detective, su instinto seguía intacto, y algo le decía que había algo oscuro y profundo detrás de todo esto. «Escucha, Elizabeth, déjame ayudarte a resolver esto», dijo Brandon, con voz firme pero llena de compasión. «Lo que estás diciendo no puedo ignorarlo. Necesitamos saber quién está enterrado aquí y por qué el nombre de Logan está en esta lápida». Elizabeth lo miró, sus ojos ligeramente húmedos. Era evidente que había cargado durante años con una mezcla de dolor, confusión y resignación. Nunca se había atrevido a cuestionar lo que parecía ser un simple error, pero ahora, con Brandon a su lado, la pregunta que siempre evitó se volvió imposible de ignorar. «No sé cómo agradecértelo, pero sí, necesito saber la verdad». «No puedo seguir viviendo con esta duda», respondió Elizabeth, mirando a sus hijas con una mezcla de tristeza y determinación. Karen y Ashley permanecieron en silencio, incapaces de comprender plenamente la magnitud del momento, pero percibiendo que algo importante estaba ocurriendo. Brandon les lanzó una mirada, sintiendo una punzada de dolor ante su vulnerabilidad. Les debía respuestas, a ellas y a su propio hijo. «Vayamos a la oficina del cementerio, deben tener los registros», sugirió Brandon. Elizabeth asintió, y sin más palabras, comenzaron a caminar hacia la pequeña oficina administrativa cerca de la entrada. El trayecto fue en silencio, interrumpido solo por el crujir de sus pasos sobre el camino de grava. Brandon caminaba adelante, su mente repasando posibles escenarios, pero cada uno parecía más extraño que el anterior. Si hubo un error con las lápidas, significaría que alguien más podría estar enterrado en el lugar de Logan, y esa idea le provocó un escalofrío que recorrió su columna vertebral. Trabajaba hasta tarde, pero cuando entró por la puerta, algo en su actitud me pareció extraño. Estaba nervioso, como si ocultara un secreto. Le pregunté qué le pasaba, pero solo respondió que estaba cansado y que no quería hablar de ello. «Esa fue la última vez que lo vi con vida», concluyó Elizabeth, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Brandon sintió un nudo en el estómago al escuchar aquellas palabras. Algo en toda la historia no encajaba. Las llamadas misteriosas, el cambio repentino en su comportamiento y luego un accidente fatal. Todo parecía demasiado forzado para ser una simple coincidencia. Sus instintos de detective se dispararon, gritando que había algo más profundo e inquietante bajo la superficie. ¿Notaste quién lo llamaba o algún detalle específico de esas conversaciones?, preguntó Brandon, inclinándose hacia ella con atención absoluta. Sabía que los pequeños detalles solían ser la clave para resolver cualquier caso, y este no sería diferente. Elizabeth negó lentamente con la cabeza, los ojos cerrados mientras intentaba recuperar fragmentos de aquellos días confusos. No podía ver quién lo llamaba porque siempre tenía el teléfono en modo silencioso, pero recuerdo que solía caminar por la casa mientras hablaba. Una vez lo escuché mencionar algo sobre entregar algo y cumplir con el trato.
En ese momento pensé que tal vez era parte de algún proyecto laboral complicado. No quise presionarlo. Brandon frunció el ceño. Entregar algo, cumplir con el trato. Esas palabras resonaron en su mente. Podían significar muchas cosas, pero en este contexto, dudaba que fueran negocios legítimos. ¿Qué tipo de trabajo requería tanto secretismo y cambios bruscos en el comportamiento? Todo apuntaba a algo turbio, algo peligroso. Mientras tanto, Karen y Ashley jugaban tranquilamente cerca de ellos, ajenas al peso de la conversación que se desarrollaba a pocos metros. A pesar de su inocencia, parecían percibir la tensión en el ambiente, intercambiando miradas preocupadas de vez en cuando. Brandon sintió una punzada de culpa al observarlas. Ellas merecían respuestas. Merecían saber qué había ocurrido realmente con su padre, fuera cual fuera la verdad. Tenemos que esperar los resultados del análisis de ADN, dijo Brandon finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Su tono era firme pero cargado de paciencia. Es la única forma de confirmar si quien está enterrado bajo esa lápida es realmente tu esposo o si, bueno, si estamos ante algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Elizabeth asintió débilmente, aunque su rostro seguía reflejando una mezcla de ansiedad y agotamiento emocional. Lo sé, murmuró. Pero cada día que pasa sin respuesta siento que estoy traicionando su memoria. No puedo seguir viviendo así. Brandon comprendió profundamente cómo se sentía. Había pasado años lidiando con el dolor tras la muerte de Logan, y aunque creía haberlo superado, este caso había reabierto viejas heridas. Pero ahora ya no se trataba solo de él. También estaba involucrado el destino de otra familia cuya verdad parecía estar sepultada junto con los restos en esa tumba. Los días siguientes fueron una agonía para todos. La espera por los resultados del ADN se extendió interminablemente, aumentando la tensión entre ellos. Mientras tanto, Brandon decidió profundizar en el historial de Anthony, buscando cualquier indicio que pudiera vincularlo a actividades sospechosas o a personas relacionadas con negocios oscuros. Si las llamadas misteriosas y su comportamiento extraño no eran suficientes pistas, tal vez encontraría algo en su vida laboral o personal que arrojara luz sobre el misterio. Un par de días después, Brandon recibió una llamada del laboratorio. Los resultados preliminares estaban listos. Con manos temblorosas, revisó los documentos adjuntos al correo electrónico. Lo que leyó hizo que su corazón se detuviera por un segundo. El ADN de los restos enterrados bajo la lápida de Logan no coincidía con el perfil genético proporcionado por Elizabeth. En otras palabras, el cuerpo allí enterrado no pertenecía a Anthony, el esposo de Elizabeth. Esto confirmaba sus peores temores, o habían sido víctimas de un error monumental, o algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Brandon llamó inmediatamente a Elizabeth. «Tenemos que hablar», dijo con urgencia, tratando de mantener la calma en su voz. «Los resultados están aquí, y creo que necesitamos tomar medidas urgentes». Cuando se reunieron nuevamente, esta vez en la pequeña sala de estar de Elizabeth, Brandon le explicó cuidadosamente lo que revelaban los resultados. «El cuerpo enterrado bajo la lápida de Logan no es tu esposo», dijo finalmente, observando cómo Elizabeth procesaba la información con una mezcla de incredulidad y horror. «¿Cómo es posible?», preguntó ella, apenas en un susurro. «Si no es Anthony, entonces, ¿quién demonios está enterrado ahí?». Brandon suspiró profundamente. «Esa es exactamente la pregunta que tenemos que responder ahora». Algo terrible había ocurrido. Elizabeth se llevó las manos a la boca, intentando contener un grito desgarrador que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras su cuerpo temblaba ligeramente. ¿Qué significa eso?», logró articular entre sollozos, aunque en el fondo ya intuía la respuesta.
Su esposo, el padre de sus hijas, no estaba enterrado bajo esa lápida. En su lugar, descansaban los restos de Logan, el hijo de Brandon. Era una revelación devastadora, una verdad que desafiaba toda lógica y dejaba más preguntas que respuestas. Brandon se sentó frente a ella, sintiendo el peso de la situación como nunca antes. Sabía que no existían palabras capaces de aliviar el dolor que acababa de desencadenarse, pero tenía que intentarlo. Significa que hubo un error, dijo con voz calmada pero cargada de tristeza. Un error enorme. Los restos de tu esposo no están allí, Elizabeth. No sabemos dónde está Anthony, pero ahora tenemos que averiguarlo. Karen y Ashley, las gemelas, miraban alternativamente a su madre y a Brandon, confundidas por las emociones que veían a su alrededor. Aunque aún no comprendían del todo lo que significaba aquello, podían sentir cómo el aire de la habitación se había vuelto pesado, casi irrespirable. Elizabeth bajó la cabeza, abrumada por una mezcla de incredulidad, rabia, culpa y un dolor inmenso que amenazaba con consumirla. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró, su voz apenas audible. Durante 4 años, creí que estaba visitando a mi esposo. ¿Dónde está él? ¿Quién es responsable de esto? Brandon no tenía respuestas claras, solo hipótesis y más preguntas. No lo sé todavía, admitió con sinceridad. Pero vamos a averiguarlo. Vamos a encontrar a Anthony y también vamos a entender qué pasó ese día. Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio tenso, roto únicamente por los sollozos de Elizabeth y el sonido distante de un reloj marcando inexorablemente el paso del tiempo. La noticia había cambiado todo. Lo que inicialmente parecía un simple error administrativo o una coincidencia extraña se había transformado en algo mucho más complejo y oscuro. Brandon sabía que este era solo el comienzo de una investigación mucho más profunda. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas inconsistencias en la historia. La misteriosa conducta de Anthony antes de su muerte, las llamadas sospechosas, los encuentros furtivos, todo apuntaba a que había estado involucrado en algo peligroso, algo que quizás había costado su vida. Tenemos que hablar con las autoridades, dijo finalmente Brandon, rompiendo el silencio. Esto va más allá de un simple error en una lápida. Necesitamos saber qué le pasó a Anthony y por qué su cuerpo no está donde debería estar. Elizabeth asintió lentamente, aunque su mente parecía estar en otro lugar, perdida en un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Y mis hijas?, preguntó de repente, mirando a Karen y Ashley, que jugaban distraídamente con sus manos. ¿Cómo les explicamos esto? Ellas merecen saber la verdad, pero ¿cómo podemos hacerlo sin destruirlas? Era una pregunta difícil, una para la que Brandon no tenía una respuesta fácil. Sabía que las próximas semanas, tal vez meses, serían extremadamente difíciles para todos. Pero también sabía que no podían retroceder. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía darles un poco de paz. Lo haremos juntos, dijo Brandon con firmeza, mirando directamente a Elizabeth. Encontraremos las respuestas que necesitamos, y cuando llegue el momento, les diremos la verdad de la manera más delicada posible. Pero primero, tenemos que resolver esto. Elizabeth asintió nuevamente, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. Sabía que Brandon tenía razón, pero el camino hacia la verdad sería largo y doloroso. Por ahora, solo podían seguir adelante, paso a paso, enfrentándose a cada nueva revelación con la esperanza de que algún día podrían cerrar este capítulo de sus vidas. Mientras tanto, en la pequeña cocina, el reloj continuaba marcando el tiempo, indiferente a la tormenta emocional que se desarrollaba dentro de esas 4 paredes. No fue tu culpa, dijo Brandon, tratando de ofrecer algo de consuelo mientras caminaban por la calle adoquinada. Anthony tomó esa decisión pensando, tal vez equivocadamente, que era la mejor salida.
Pero eso no significa que no haya sido doloroso para ti y para las niñas. Elizabeth asintió lentamente, aunque sus ojos seguían nublados por la confusión y el dolor. ¿Por qué no confió en mí? Si estaba en peligro, ¿por qué no me lo dijo?, preguntó, su voz cargada de frustración y tristeza. ¿Cómo pudo dejarnos así, sin una palabra, haciéndonos creer que había muerto? Brandon sabía que esas eran preguntas que probablemente nunca tendrían respuestas claras. A lo largo de su carrera como detective, había visto casos similares, personas que, movidas por el amor o el deseo de proteger a sus seres queridos, tomaban decisiones que terminaban causando más daño del previsto. Sin embargo, los hechos frente a ellos eran ineludibles. Anthony había fingido su muerte, pero algo había salido terriblemente mal, algo tan grave que su cuerpo nunca fue recuperado. Anthony debió estar atrapado en una situación extremadamente complicada, respondió Brandon tras un momento de reflexión. Tal vez pensó que alejarse de ustedes era la única forma de mantenerlas a salvo. Fingir su muerte puede haber sido su último recurso. El eco de sus pasos resonaba entre los edificios mientras avanzaban hacia la oficina del forense, con la esperanza de obtener más información sobre el accidente que supuestamente había acabado con la vida de Anthony. Durante semanas, habían pasado días enteros revisando documentos, haciendo llamadas y siguiendo pistas en busca de respuestas. Cada nueva capa de información parecía solo profundizar el misterio, pero ambos estaban decididos a llegar al fondo del asunto. Lo que no entiendo es cómo logró hacerlo, continuó Elizabeth, rompiendo el silencio. Si fingió su muerte, ¿quién organizó todo? ¿Quién puso el cuerpo de Logan en esa tumba? Eso no puede ser una coincidencia. No, no lo es, admitió Brandon, deteniéndose frente a un edificio antiguo cuya entrada estaba flanqueada por columnas de piedra. Esto fue planeado. Alguien tuvo que haber ayudado a Anthony o, al menos, cubierto sus huellas. La pregunta es, ¿quién y por qué? Entraron en el edificio, donde un funcionario los recibió con una expresión neutra. Habían solicitado revisar los archivos relacionados con el accidente de Anthony, incluidas las fotografías de la escena, los informes forenses y otros documentos relevantes. Sabían que enfrentarían resistencia burocrática, pero Brandon estaba decidido a no rendirse hasta que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. El certificado de defunción de Anthony fue emitido hace 4 años, dijo el funcionario mientras les entregaba una carpeta llena de papeles amarillentos. Pero si están sugiriendo irregularidades, necesitarán pruebas concluyentes para reabrir el caso. Brandon hojeó rápidamente los documentos, buscando inconsistencias. Pronto notó algo alarmante, los informes médicos mencionaban heridas graves. Pero no había descripciones detalladas del cuerpo ni fotografías que confirmaran visualmente que quien había sido recuperado del accidente era realmente Anthony. Era como si alguien hubiera deliberadamente ocultado la identidad del fallecido. Esto no tiene sentido, murmuró Brandon, señalando una sección específica del informe. No hay suficiente evidencia para confirmar que el cuerpo recuperado pertenecía a Anthony. Todo parece demasiado vago, como si alguien hubiera intentado apresurar el proceso para evitar más preguntas. Elizabeth, que hasta ese momento había estado callada, se acercó para mirar los documentos por encima de su hombro. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía las líneas borrosas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Brandon? ¿Alguien cambió los cuerpos intencionalmente? ¿Por qué harían eso? Brandon frunció el ceño, sabiendo que estaban tocando un punto delicado. Es posible que alguien planificara esto desde el principio. Tal vez Anthony no estaba solo en esto. Podría haber tenido cómplices o incluso enemigos que aprovecharon la oportunidad para encubrir su desaparición. Las implicaciones de esa teoría eran inquietantes.
Si Anthony había fingido su muerte para escapar de una amenaza, entonces el verdadero peligro podría seguir acechando. Y si había personas involucradas en el encubrimiento, cabía la posibilidad de que aún supieran algo sobre su paradero. «Tenemos que hablar con la funeraria», dijo Elizabeth repentinamente, sus ojos brillando con determinación. «Si alguien sabe algo, tienen que ser ellos». Ellos fueron los últimos en manejar el cuerpo antes del entierro. Brandon asintió. «Sí, tienes razón. Mañana mismo iremos a hablar con ellos. No descansaremos hasta que encontremos respuestas». Mientras regresaban a casa bajo el cielo gris de Dallas, Elizabeth no podía dejar de pensar en las palabras que Brandon había dicho antes. Su esposo, el hombre con quien había compartido su vida durante años, había estado envuelto en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginó. Ahora, ella y sus hijas estaban atrapadas en las consecuencias de aquella decisión. «Sea lo que sea que encontremos», dijo Elizabeth finalmente, rompiendo el silencio, «tenemos que estar preparados. Esto podría cambiar nuestras vidas para siempre». Brandon la miró y asintió en silencio. Sabía que Elizabeth tenía razón. Lo que descubrieran no solo afectaría a su familia, sino también a la suya propia. Después de todo, el destino de Logan y Anthony estaba inexplicablemente entrelazado, y resolver este misterio significaría enfrentarse a verdades que tal vez ninguno de ellos estaba listo para aceptar. Era necesario, no solo para Elizabeth y sus hijas, sino también para él mismo. El destino de Logan y Anthony estaba conectado de una manera que ninguno de ellos había imaginado, y ahora estaban a punto de desentrañar los últimos hilos de ese misterio. «Estamos cerca», murmuró Brandon mientras abría la puerta del auto. «Pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Las personas involucradas en esto no dudarán en hacernos daño si sienten que estamos demasiado cerca de la verdad». Elizabeth asintió, aunque su mente era un torbellino de pensamientos. La idea de que Anthony había estado relacionado con criminales organizados era aterradora, pero lo que más le dolía era saber que lo había hecho con la intención de protegerlas, incluso si eso significaba abandonarlas. Sin embargo, ahora ella y sus hijas estaban en peligro por buscar respuestas. Era como si hubieran abierto una puerta que nunca debió abrirse, pero ya no había vuelta atrás. Mientras conducían hacia el siguiente destino, una dirección encontrada en uno de los documentos del almacén, el silencio entre ellos era denso, interrumpido solo por el sonido del motor y el crujido de las ruedas sobre el camino de grava. Ambos sabían que lo que encontrarían podría poner fin a esta búsqueda, pero también podría colocarlos directamente en la línea de fuego. «¿Qué crees que vamos a encontrar allá?», preguntó Elizabeth finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un susurro, cargado de temor y esperanza. «No lo sé», admitió Brandon con franqueza. «Pero sea lo que sea, tenemos que estar preparados para enfrentarlo juntos. No voy a permitir que nada te pase a ti ni a tus hijas, te lo prometo». Elizabeth lo miró por un momento, sus ojos llenos de gratitud. A pesar de todo, sabía que podía confiar en Brandon. Había algo en su determinación, en la forma en que enfrentaba cada obstáculo sin vacilar, que le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando llegaron al edificio abandonado, el ambiente parecía cargado de electricidad. Era un lugar olvidado por el tiempo, rodeado de maleza alta y escombros. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis eran testigos de años de abandono. Pero algo en ese lugar les decía que estaban en el lugar correcto. Brandon sacó su teléfono y revisó las notas que había tomado durante su investigación. Según los registros, este sitio había sido utilizado como refugio temporal por personas que intentaban desaparecer. Si Anthony había logrado escapar, era probable que hubiera pasado por aquí. «Vamos a entrar», dijo Brandon, señalando la entrada principal. «Pero mantente cerca de mí.
no sabemos qué podemos encontrar. Elizabeth asintió y lo siguió, sus pasos resonando en el interior vacío del edificio. El polvo flotaba en el aire, iluminado por los rayos de luz que se filtraban a través de las grietas en las paredes. En el centro de la habitación principal, encontraron una mesa vieja cubierta de papeles amarillentos y objetos abandonados. Brandon comenzó a revisar los documentos, buscando cualquier cosa que pudiera llevarlos a Anthony. Después de unos minutos, levantó una hoja de papel con una expresión de sorpresa en su rostro. Elizabeth, ven aquí, dijo, su tono urgente pero controlado. Mira esto. Ella se acercó rápidamente y vio lo que Brandon sostenía en sus manos, una carta escrita a mano, dirigida a Elizabeth. Reconoció la letra de inmediato. Era la de Anthony. Con manos temblorosas, Elizabeth tomó la carta y comenzó a leerla en voz baja. Querida Elizabeth, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad o al menos parte de ella. Nunca quise que esto sucediera, pero no tuve otra opción. Estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía manejar, y cuando las amenazas comenzaron a llegar, supe que tenía que alejarme para protegerte a ti y a nuestras hijas. No podía arriesgarme a que os hicieran daño. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida, fingí mi muerte y desaparecí. Sé que no hay excusa para el dolor que te he causado, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Si alguna vez puedes perdonarme, estaré esperando el día en que pueda volver a verlas. Con todo mi amor, Anthony. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elizabeth mientras terminaba de leer la carta. Era una mezcla de emociones, alivio por saber que Anthony estaba vivo, pero también ira y tristeza por todo lo que habían perdido. Entonces, ¿él está vivo?, preguntó, su voz temblorosa. Brandon asintió lentamente. Es muy probable. Pero también significa que sigue en peligro, y si lo encontramos, podríamos estar poniéndolo en mayor riesgo. Elizabeth cerró los ojos por un momento, tratando de asimilar todo lo que acababa de descubrir. Sabía que este no era el final de su búsqueda, sino solo el comienzo de una nueva etapa. Ahora tenían que encontrar a Anthony, pero también asegurarse de que estuviera a salvo. Vamos a encontrarlo, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Sea lo que sea que nos espere, no voy a rendirme hasta que sepa que está bien. Brandon asintió, compartiendo su determinación. Juntos, salieron del edificio, listos para enfrentar lo que viniera después. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. Y ambos sabían que este no sería un camino fácil. En la habitación, el silencio era absoluto, como si todos temieran que cualquier sonido pudiera romper la delicada tensión del momento. Elizabeth miró a Anthony, su mente dividida entre el amor que aún sentía por él y el dolor acumulado durante años de ausencia. Las cicatrices emocionales eran profundas, pero también lo era el vínculo que aún los unía, algo que ni el tiempo ni las circunstancias habían logrado destruir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elizabeth finalmente, su voz apenas un susurro cargado de incertidumbre. Si volvemos juntos, ¿esos hombres no vendrán tras nosotros? Anthony asintió lentamente, sus ojos llenos de preocupación. Sabía que regresar no solo ponía en peligro su vida, sino también la de Elizabeth y las niñas. Pero también entendía que ya no podía seguir huyendo para siempre. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. No podemos seguir escondiéndonos, respondió Anthony, mirando a Elizabeth directamente a los ojos. Pero tampoco puedo pedirte que arriesgues tu vida por mí. Si vuelvo, tienes que estar preparada para lo que pueda pasar. Brandon intervino entonces, con un tono firme pero calmado. No estarán solos en esto. Voy a ayudarlos a encontrar una manera de protegerse, pero necesitamos ser inteligentes y estratégicos.
los hombres con los que te metiste no son personas que se detengan fácilmente, y si descubren que estás vivo, harán todo lo posible para encontrarte. Elizabeth giró hacia Brandon, buscando en su rostro alguna señal de esperanza. Sabía que confiar en él era su mejor opción, pero también entendía que este sería un camino lleno de riesgos. Sin embargo, después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad, estaba dispuesta a tomar cualquier medida con tal de recuperar a su familia. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?, preguntó ella, su voz más firme ahora, decidida a no rendirse. Brandon tomó aire antes de responder. Primero, tenemos que asegurarnos de que Anthony permanezca oculto mientras planeamos los próximos pasos. No podemos actuar impulsivamente, eso podría poner a todos en mayor peligro. Necesito investigar más sobre quiénes son estas personas y qué tan lejos están dispuestas a llegar para encontrarlo. Luego, buscaremos una forma de cortar cualquier conexión que puedan tener contigo y con las niñas. Anthony escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Sabía que Brandon tenía razón, pero el peso de la situación lo abrumaba. Durante años había vivido con el miedo constante de ser descubierto, y ahora que finalmente había encontrado a su familia, sentía que cada paso que daba los acercaba más al borde del abismo. «Haré lo que sea necesario», dijo Anthony, su voz firme pero cargada de emoción. «No voy a permitir que nada les pase a ustedes. Si hay una manera de terminar con esto, estoy dispuesto a seguirla hasta el final». Elizabeth sintió un nudo en la garganta al escucharlo. A pesar de todo, todavía confiaba en él. No sería fácil perdonarlo por haberlas dejado, pero sabía que su decisión había sido motivada por el amor y el deseo de protegerlas. Ahora, tenían que trabajar juntos para garantizar que nadie pudiera separarlos nuevamente. «Está bien», respondió ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Vamos a hacer esto juntos, como una familia. Pero tienes que prometerme que esta vez no nos dejarás atrás. Sean cuales sean las decisiones que tomemos, las enfrentaremos unidos». Anthony asintió, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Lo prometo», murmuró. «No voy a abandonarlos otra vez». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Las palabras flotaban en el aire, llenas de promesas y esperanzas, pero también de miedos y preguntas sin respuesta. Todos sabían que el camino que tenían por delante sería difícil, pero también entendían que no podían retroceder. «Mañana comenzaremos a planear los próximos pasos», dijo Brandon, rompiendo el silencio. «Por ahora, necesitan estar seguros y mantenerse fuera de la vista. No podemos permitirnos errores». Anthony y Elizabeth asintieron en silencio, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras salían del edificio, el viento frío soplaba a su alrededor, como un recordatorio de las dificultades que enfrentaban. Pero, a pesar de todo, había una sensación de renovación, de nuevas oportunidades. Por primera vez en años, Elizabeth sentía que quizás podrían recuperar lo que habían perdido, aunque fuera a un alto costo. Mientras caminaban hacia el auto, Elizabeth tomó la mano de Anthony y la apretó con fuerza. No importaba lo que sucediera en el futuro, sabía que ya no enfrentaría el mundo sola. Juntos, enfrentarían lo que viniera, con la esperanza de que algún día podrían vivir en paz. Encontró un sentido de propósito. Con cada día que pasaba, Brandon se daba cuenta de que esta no era solo la historia de Anthony y Elizabeth, también se había convertido en la suya propia. Había perdido a su hijo, pero en medio del dolor, había encontrado una nueva familia, una que estaba decidido a proteger con todas sus fuerzas. Esa noche, mientras revisaba los documentos en su oficina, Brandon sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Sabía que enfrentarse a alguien como Víctor Rosales no sería fácil. Este hombre no era un simple criminal,
era una sombra que controlaba hilos invisibles en la ciudad, y si Anthony había estado involucrado con él, significaba que el peligro no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. Víctor Rosales, murmuró Brandon para sí mismo mientras observaba una foto desgastada del hombre en uno de los archivos. Su mirada calculadora y su reputación no precedían. Era conocido por ser implacable, alguien que no toleraba errores ni traiciones. Si Anthony había intentado escapar de él, eso explicaría muchas cosas, las amenazas, la decisión de fingir su muerte e incluso la razón por la cual todavía estaban en peligro. Sin embargo, algo dentro de Brandon le decía que había más en juego. No solo se trataba de salvar a Anthony o proteger a Elizabeth y las niñas. Este caso tenía el potencial de exponer algo mucho más grande, algo que podría sacudir las estructuras ocultas del crimen organizado en Dallas. Pero también sabía que cada paso que dieran tendría consecuencias y que cualquier error podría costarles la vida. A la mañana siguiente, Brandon se reunió con Elizabeth en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. Su expresión era seria, pero también cargada de determinación. «Tenemos que hablar sobre lo que vamos a hacer a continuación», dijo Brandon después de sentarse frente a ella. «Si vamos tras Rosales, necesitamos estar preparados para todo. No podemos subestimarlo». Elizabeth asintió, su rostro reflejaba una mezcla de miedo y resolución. «Lo entiendo», respondió. «Pero no voy a retroceder. Sea lo que sea que enfrentemos, lo haremos juntos. Por mis hijas, por Anthony». Brandon admiró su valentía. A pesar de todo lo que había pasado, Elizabeth seguía siendo fuerte, dispuesta a luchar por lo que amaba. Eso le recordó a sí mismo en sus días como detective, cuando aún tenía esperanza de encontrar respuestas incluso en los casos más oscuros. «Voy a seguir investigando», continuó Brandon. «Necesito saber hasta dónde llegan los tentáculos de Rosales y si hay alguna forma de desvincular completamente a Anthony de ellos. Pero mientras tanto, tú y las niñas deben permanecer seguras. No podemos arriesgarnos a que algo les pase». Elizabeth tomó un sorbo de café antes de responder. «Las niñas, ellas merecen tener a su padre de vuelta, Brandon. Pero también merecen vivir sin miedo. Si esto significa que tendremos que mudarnos, empezar de nuevo, lo haremos. Solo quiero que todo esto termine». Brandon extendió su mano sobre la mesa, ofreciéndole apoyo. «No estás sola en esto, Elizabeth. Lo prometo. Haremos lo que sea necesario para que tu familia esté a salvo, incluso si eso significa enfrentarnos a hombres como Rosales». Pasaron las horas, y mientras discutían los próximos pasos, Brandon no podía evitar pensar en Karen y Ashley. Las gemelas habían estado calladas durante gran parte de este proceso, pero sabía que entendían mucho más de lo que dejaban ver. Sus pequeños corazones habían sido heridos profundamente por la ausencia de su padre, y ahora que sabían que estaba vivo, anhelaban desesperadamente volver a verlo. Para Brandon, esa era la mayor motivación de todas. Al regresar a casa, encontró a las niñas jugando en el jardín, sus risas llenando el aire fresco de la tarde. Aunque eran momentos fugaces, esos sonidos le recordaban que aún había esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Se acercó a ellas y se agachó para estar a su altura. «¿Qué están haciendo, chicas?», preguntó con una sonrisa cálida. «Jugamos a imaginar cómo será cuando papá vuelva», respondió Karen, su voz llena de inocencia. «Quiero enseñarle todas las cosas nuevas que aprendí». Brandon sintió un nudo en la garganta al escucharla. Sabía que estas niñas no solo querían recuperar a su padre, también buscaban restaurar una parte de su infancia que había sido robada por las circunstancias. «No se preocupen», dijo Brandon suavemente, colocando una mano en el hombro de cada una. «Haré todo lo posible para que eso suceda. Lo prometo».
Karen y Ashley lo miraron con ojos brillantes, como si sus palabras fueran suficientes para calmar sus miedos. En ese momento, Brandon supo que no solo estaba luchando por la verdad o la justicia, estaba luchando por devolverles a estas niñas el derecho a soñar. Los días siguientes fueron intensos. Brandon trabajó incansablemente, siguiendo pistas y conectando los puntos entre Anthony y Víctor Rosales. Cada nuevo descubrimiento lo acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Por primera vez en años, sentía que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Mientras tanto, Elizabeth y las niñas se mantuvieron escondidas, tratando de llevar una vida lo más normal posible bajo las circunstancias. Pero todos sabían que el destino de su familia dependía de lo que Brandon lograra descubrir. Y así, poco a poco, el equipo improvisado formado por Brandon, Elizabeth y las gemelas avanzó hacia un futuro incierto, unidos por la esperanza de que algún día podrían cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo, juntos. Elizabeth enfrentaba el desafío de sanar las heridas emocionales que los años de ausencia habían dejado en todos ellos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza en el aire, una promesa de un futuro más luminoso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La familia intentó reconstruir lo que había sido fragmentado durante aquellos años oscuros. Las gemelas, Karen y Ashley, poco a poco comenzaron a adaptarse a la presencia constante de su padre. Aunque sus interacciones estaban teñidas de timidez y asombro, también irradiaban una felicidad genuina, como si supieran que estaban recuperando algo invaluable. Anthony, por su parte, se esforzaba cada día por demostrarles cuánto las amaba, consciente de que no podía borrar el pasado, pero decidido a compensarlo con cada abrazo, cada sonrisa y cada momento compartido. Brandon visitaba ocasionalmente, asegurándose de que todo estuviera en orden y de que la familia tuviera el apoyo necesario para enfrentar los retos que aún quedaban por delante. Cada vez que llegaba, Elizabeth le dedicaba una mirada llena de gratitud silenciosa, sabiendo que sin él, nada de esto habría sido posible. «Gracias por todo, Brandon», le dijo una tarde mientras ambos observaban a Anthony jugar con las niñas en el jardín. «No sé qué habríamos hecho sin ti». «No tienes que agradecerme», respondió Brandon con una pequeña sonrisa. «Lo hice porque sabía que era lo correcto. Ustedes merecían tener una segunda oportunidad, y si pude ayudar en eso, entonces mi trabajo aquí está completo». A pesar de la calma en sus palabras, Brandon sabía que esta familia ya formaba parte de él. Había encontrado en ellos un propósito que nunca esperó después de perder a Logan. Elizabeth, Anthony y las gemelas habían llenado un vacío que creía imposible de llenar. Con el tiempo, la vida comenzó a tomar un ritmo más estable. Anthony trabajó arduamente para reintegrarse a la sociedad, siempre bajo la sombra de lo que había vivido, pero con el apoyo incondicional de su familia. Elizabeth, por su parte, aprendió a perdonar, no solo a Anthony, sino también a sí misma por todas las veces que había dudado y cuestionado durante esos años difíciles. Una noche, mientras todos cenaban juntos en la pequeña casa que ahora parecía más cálida y llena de luz que nunca, Brandon decidió que era hora de dar un paso atrás. Sabía que esta familia necesitaba tiempo para sanar y reconstruirse sin su constante presencia. «Creo que ha llegado el momento de que sigan adelante por su cuenta», anunció Brandon durante la cena. Su tono era tranquilo, pero todos podían sentir la emoción detrás de sus palabras. «¿Irte?», preguntó Ashley, con una nota de preocupación en su voz. «¿Por qué?». «No se preocupen», respondió Brandon con una sonrisa cálida. «Siempre estaré cerca si me necesitan. Pero ustedes ya no necesitan que les resuelva problemas. Ahora tienen a su padre de vuelta, y sé que juntos pueden superar cualquier cosa». Anthony se levantó de su silla y extendió la mano hacia Brandon.
Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por nosotros, dijo con voz temblorosa. Eres parte de esta familia, Brandon. Siempre lo serás. Las niñas corrieron a abrazarlo, y Elizabeth lo miró con ojos llenos de lágrimas. Gracias por devolvernos lo que creíamos perdido para siempre, murmuró ella. Cuando Brandon salió por la puerta esa noche, sintió una mezcla de tristeza y satisfacción. Sabía que había dejado una huella en la vida de esta familia, pero también entendía que ellos habían cambiado la suya para siempre. Había encontrado un nuevo sentido a su existencia, uno que iba más allá de resolver misterios o buscar verdades ocultas. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, Brandon sintió que, aunque el dolor de perder a Logan nunca desaparecería por completo, ahora tenía algo más, una familia que lo consideraba suyo. Incluso cuando no compartían lazos de sangre. Y en ese momento, supo que había encontrado paz. La historia de Anthony, Elizabeth y sus hijas no era solo una de supervivencia o redención, era también una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la perseverancia pueden iluminar el camino hacia un nuevo comienzo. Y para Brandon, eso era suficiente. No olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Si disfrutaste este relato, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario contándonos qué te pareció. Tus palabras siempre son importantes para nosotros. Brandon caminaba junto a Elizabeth, Anthony y las niñas mientras salían del cementerio. El viento soplaba suavemente, como si quisiera llevarse consigo los últimos vestigios del dolor que habían cargado durante años. Aunque las cicatrices permanecerían, había algo diferente en el aire, una sensación de esperanza renovada, de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Es increíble cómo todo cambió después de esto, dijo Elizabeth rompiendo el silencio, su voz apenas un susurro. Logan, él de alguna manera nos unió a todos. Brandon asintió lentamente, comprendiendo profundamente lo que ella quería decir. Logan, aunque no había estado físicamente presente, había sido un hilo invisible que conectó sus destinos, permitiéndoles encontrar no solo respuestas, sino también un nuevo sentido de familia. Él era especial, respondió Brandon finalmente, su mirada perdida en la distancia. Y sé que estaría orgulloso de ver lo que hemos logrado juntos. Anthony escuchaba en silencio, sabiendo que Brandon tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, de las decisiones equivocadas y los errores cometidos, ahora tenía una segunda oportunidad para ser el padre y esposo que siempre debió ser. Las gemelas caminaban a su lado, sus pequeñas manos aún aferradas a las suyas, como si temieran perderlo nuevamente. Pero esta vez, Anthony sabía que no los dejaría ir. Gracias otra vez, Brandon, dijo Anthony, deteniéndose por un momento para mirarlo directamente a los ojos. Lo que hiciste por mi familia, es algo que nunca podré pagar. No tienes que pagarme nada, respondió Brandon con firmeza. La verdad era lo único que importaba desde el principio. Ahora que la tienen, todo lo demás depende de ustedes. Solo asegúrense de no rendirse, sin importar lo difícil que se ponga. Karen y Ashley intercambiaron miradas llenas de determinación. Habían aprendido mucho en los últimos meses, más de lo que cualquier niño debería aprender a su edad. Pero también habían descubierto algo poderoso, el amor y la perseverancia podían superar incluso los obstáculos más grandes. «Papá, ¿prometes que no te irás de nuevo?», preguntó Ashley tímidamente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. Anthony se agachó para estar a su altura, colocando sus manos sobre los hombros de su hija. «Lo prometo, cariño. Ya no voy a irme. Vamos a reconstruir nuestra vida juntos, paso a paso». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elizabeth mientras observaba la escena. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos,
pero también sabía que valdría la pena. Juntos, como familia, podrían enfrentar cualquier cosa. Mientras tanto, Brandon caminaba unos pasos atrás, observándolos con una mezcla de gratitud y melancolía. Había encontrado en ellos una nueva familia, un nuevo propósito. Aunque el dolor por la pérdida de Logan nunca desaparecería por completo, ahora sentía que su hijo viviría para siempre en los corazones de aquellos a quienes había ayudado a reunir. Cuando llegaron al estacionamiento del cementerio, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Era un recordatorio de que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre habría luz. ¿Listos para ir a casa?, preguntó Elizabeth, sonriendo a través de sus lágrimas. Todos asintieron, y poco a poco subieron al auto. Mientras se alejaban, Brandon miró por la ventana, viendo cómo el cementerio desaparecía en la distancia. No estaba triste, al contrario, sentía una paz que hacía tiempo no experimentaba. Sabía que este no era un adiós definitivo ni para Logan ni para la familia que ahora formaba parte de su vida. Era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y esperanza. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Este ha sido un viaje emocional, pero también uno lleno de lecciones valiosas sobre el amor, la verdad y la resiliencia humana. Esperamos que esta historia haya tocado sus corazones tanto como lo hizo con nosotros al compartirla. Hasta la próxima, cuídense y recuerden, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos anima a seguir compartiendo historias asombrosas y conmovedoras contigo. Tu opinión es invaluable para nosotros. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos un comentario y comparte tus pensamientos, cada palabra nos ayuda a crear narrativas que conecten e inspiren. Justo ahora, en tu pantalla, verás una lista de reproducción con más historias fascinantes de nuestro canal. Te invitamos a explorar y sumergirte en estos relatos cautivadores que hemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos en este camino, esperamos poder compartir muchas más historias contigo en el futuro. Nos vemos pronto.